No, yo pedí ejemplos de uso, no, o sea, el uso, donde tú, lo que yo te entiendo es que tú has puesto nombre de una calle, ¿no? Sí, ingeniero, en ese caso había Entonces, puesto los ejemplos de esta manera. mm, ajá, no, el uso se está bien, ¿ya? El uso propiamente dicho. Ya, continuamos. La pregunta 3, explicar también de qué manera se calcula el grado de compactación de una base granular y cuáles son los ensayos que se realizan. Bueno, esto les he explicado en clase también cómo se calcula el grado de compactación, ya sea de una base granular, ya sea de un relleno en específico, con un material específico. Entonces, el grado de compactación, que tiene que ver bastante con los ensayos que hemos visto en clases, se calcula pues en dos, se podría decir que se calcula en dos etapas, ¿no? Uno en laboratorio y otro en campo. En laboratorio primero se tiene que determinar la gradación de la base a través de la granulometría y luego puedes realizar el ensayo del Proctor, ya sea el Proctor estándar o el Proctor modificado. Cuando se realiza el ensayo del Proctor, obtenemos la máxima densidad seca, la máxima densidad de ese material, que es un valor X, ya que lo va a determinar el ensayo. Asimismo, en el Proctor se calcula el contenido de humedad. Ya, entonces, con esos resultados, ya al haber realizado el ensayo en laboratorio del Proctor, ya sea estándar o modificado, con esos resultados yo voy al campo, a la obra, para poder calcular ya la densidad in situ, o sea, la máxima densidad, pero en campo. Ya, entonces, a través del método para hallar la densidad in situ, que es el cono de arena, o también hay otro método, hay un método rápido, yo puedo determinar esa máxima densidad, esa densidad in situ. Entonces, eh, al yo tener ese valor, lo que hago es relaciono el valor de la densidad in situ con el valor de la densidad que calculé en laboratorio. Entonces, por ejemplo, si la densidad in situ te sale 1,85, perdón, 1,85 en laboratorio y en campo te sale 1 punto de repente 84, haces tienes que hacer esa relación. Es decir, que tienes que dividir esos dos resultados. El de laboratorio con el resultado de campo. Entonces yo divido, ¿no? 1,84 entre el 1,85. Y ahí yo voy a obtener un porcentaje, un valor. Ahí me sale 0,99. Y esto pues lo multiplico por 100 y tengo que mi grado de compactación es 99%. ¿Ya? De esta manera se calcula el grado de compactación de una base granular, de un relleno, de cualquier otro material. ¿Con qué finalidad se hace este cálculo o cuál es su fin, como les había mencionado? Eh, que el ensayo que se realice en laboratorio para yo determinar el grado de compactación a través del contenido de humedad. Entonces, tengo que ver que ese ensayo, porque si ustedes se han dado cuenta, el Proctor pues se realiza con un pistón, ¿no? Que va compactando, que ya les he mostrado en los videos también, que compacta el material en un molde.
Entonces, esa compactación en laboratorio se trata de replicar al campo, a la obra. ¿Con qué? Con, como les había dicho, el martillo ya no será el martillo laboratorio, sino será el rodillo liso vibratorio, ¿no? Entonces, esa compactación que yo realice, pues tengo que obtener en campo. Para eso también se determina el contenido óptimo de la humedad, para saber que con cierto porcentaje de humedad ese material va a compactar o va a llegar al grado de compactación deseado. Entonces, eso es la respuesta a la pregunta número 3. Ya, si me han respondido con esos criterios, pues ya se les considerará los puntos, ¿no? La calificación. Pero si me han explicado otra cosa, eso está mal. Entonces, ya ustedes saben que no se les va a considerar. Lucas, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, con respecto a la respuesta, yo he puesto de manera puntual. O sea, si se hace en campo, le puse así. Si hacen, ¿está bien o era necesario darle una explicación más grande? Claro, acá dice explicar, ¿no? Entonces tendrías que dar algún detalle, una explicación. Pero ya lo voy a ver, todavía no he revisado ningún examen. Recién voy a sentarme a revisar. Quería que al menos ustedes sepan cuál es la resolución del examen. Ya, pero para que tengan una idea. Gracias. Ya yo voy a ir calificando e iré colocando la nota ahí en el aula virtual. Ahí si tienen alguna observación, igual me escriben un mensaje ahí en el aula virtual y lo podemos revisar. Ya, la pregunta 4. Acá también me dice explicar cómo estabilizo. O sea, si yo hablo de explicar, no quiere decir que también voy a poner todo un chamullazo, ¿no? O sea, explicar con criterio, conciso, tampoco voy a poner una o dos palabras y ya está, esa es la respuesta. Y explicar tampoco significa hacer todo un rollo de la respuesta, es indicar la respuesta acertadamente, pero con una breve, pues, criterio, ¿no? A eso se refiere. Que yo, pues, no sé, ustedes a veces entienden que explicar es poner dos, tres párrafos ahí de letras y después no llegar a ninguna idea, a la idea que se quiere dar a conocer en la respuesta. Eso tampoco. Ya, lo ideal es, como ustedes pueden ver acá, las respuestas que yo he colocado son, acá en la primera son 5 líneas. ¿No? La segunda ya les he detallado también. Si yo escribo eso, será pues unas 6 7 líneas, ¿no? Lo que igual la pregunta 3 que no pasa de que es 3 6 9 10 líneas, no pasa de las 10 líneas. Y la pregunta 4 también, que no pasa de 5 líneas, pero dice explicar. Entonces, eso tengan en claro, tengan en cuenta. Acá les pedía cómo estabilizo un tipo de suelo CL. ¿Cuál es la maquinaria ideal? ¿Por qué? Ya, esto también está en las diapositivas y también se ha explicado en clase. Entonces, este tipo de suelo se estabiliza con cemento Portland cuando el IP, es decir, el índice de plasticidad, es no menor de 20, o cal cuando el IP, que es el índice de plasticidad, es no menor de 12. Estos valores se verifican con los límites de consistencia, ¿no? En laboratorio. La maquinaria ideal para estabilizar y compactar estos suelos son los rodillos pata de cabra. ¿Por qué? Porque los pies ayudan a penetrar el material suelto y compactar el material directamente con la punta del pie. Entonces, esto es la respuesta a la pregunta 4, ¿no? Ahora, esto pues no va a ser tal cual su respuesta de ustedes, pero tiene que tener pues el sentido lógico y tiene que tener el criterio.
la pregunta 5. Y la pregunta 5 fue pues con respecto a la última clase antes del parcial. Donde habíamos visto el cálculo del eje equivalente o el ESAL para diseñar pavimentos, ¿cierto? El cálculo de los ejes equivalentes. Esto yo les he explicado en clase, les he detallado cómo se calcula, de dónde salen los resultados y bueno, si ustedes también pues realizaban, bueno, yo creo que sí lo han hecho la mayoría de ustedes, a hacer una hoja Excel o un MATCAD, no sé, pero alguna hoja de cálculo, seguramente que esto ponen los datos y les sale en menos de un minuto. Entonces, yo acá les he dado como dato que se busca diseñar un pavimento flexible de una calzada con 2 sentidos y un carril por sentido para un periodo de diseño de 20 años, teniendo en cuenta que la puesta en servicio del pavimento será el 2025, ¿no? Es decir, que yo hago el estudio ahora, hasta su construcción será el 2025, ¿no? Y tengo estos datos, ¿no? Factor carril para vehículos ligeros, factor carril para vehículos pesados, el PBI 5% y el IMD semanal que les he dado también como dato. Y les pedía, ¿no? Cálculo del IMD anual, que valía 1 punto. El cálculo del IMD al año 2025, también que valía 1 punto. Los ejes equivalentes, 2 puntos. Y el cálculo del ESAL, 4 puntos. En total, esta pregunta valía 8 puntos. Y la resolución está acá, ¿no? Yo les he dado como dato este cuadro. Entonces lo que se tenía que hacer es el IMD semanal, pasarlo al IMD anual a través de los factores, ¿cierto? Y tenía el resultado del IMD anual. Luego, con la fórmula ya con esta formulita para convertir al IMD puesta en servicio, donde se toma en cuenta ya el PBI o la tasa de crecimiento de tránsito, pues podía obtener el IMD anual, pero para el año 2025, ¿no? Entonces, tenía un IMD anual en el año 2021, que era 870 en total, y un IMD al 2025 de 1007. Luego, pues teníamos que calcular ya también previamente haber calculado el factor de crecimiento acumulado, también los ejes equivalentes. Entonces, venía a calcular los ejes equivalentes con mi IMD del 2025 y empezaba a hacer los cálculos, ¿no? Mi factor equivalente de carga para cada vehículo, su ESAL para cada vehículo y al final, perdón, su eje equivalente para cada vehículo y la sumatoria. Acá sí tenían que tomar en cuenta que para calcular el eje equivalente tenían que haber tomado la fórmula para pavimento flexible, porque hay dos tipos, pavimento flexible y pavimento rígido. Si han tomado rígido ya está mal. Y luego pues tenían también que
tomar en cuenta el factor direccional y el factor carril que está en función al enunciado, ¿cierto? Donde me dice 2 sentidos y un carril por sentido. 2 sentidos y un carril por sentido. Entonces tenía que haber tomado un factor direccional de 0.5 y un factor carril de 1. Tomaba esos valores y aplicaba la fórmula de la sumatoria de los ejes equivalentes por 365 por el factor direccional, por el factor carril, y tenía el resultado, ¿no? En este caso es de 2 millones, o no, es de 21.434.795. Y eso sería la respuesta. Ya, eso era la pregunta número 5. Andrés, buenas tardes. Sí, ingeniero, una consulta. En ese aspecto, ¿cómo le íbamos a presentar? ¿A mano o en el Excel? Esos los cálculos. Ya, acá en el examen, si se han dado cuenta, si han leído, dice Claro, ahí dice a mano. Eso sí. entregar resuelto a mano. Si ustedes lo han hecho en Excel, tendrían que haber copiado estos resultados, pues, ¿no? Esta tablita, de ahí indicabas que lo multiplicabas por el factor, ponías este cuadrito como tu primer resultado y así. Claro. Y luego ponías Eso. este cuadrito y tu respuesta, y ya está. Eso era lo que tomaba el tiempo, porque el cálculo no era tan complicado. Ya, entonces, eso era así es, Andrés. Ya se han dado cuenta que el cálculo no era tan complicado. Si tenían una hoja de Excel, lo tenían rápidamente y simplemente tenían que transcribir, ¿no? Las respuestas, verificar las fórmulas y transcribirlo. Y tomar en cuenta estos datos, bueno. Y es similar prácticamente a lo que hemos hecho en clase, es prácticamente lo mismo. Ya, joven, eso es en cuanto al examen parcial. Ya esta semana debo estar corrigiendo y ya pues ahí van a ir viendo sus notas. ¿Alguna otra pregunta respecto al examen? Para ya dar la vuelta a la página y seguir ya con la segunda parte. Y Levanten la mano si quieren preguntar. Ya, creo que no hay más preguntas, ¿no? Por ahí, bueno, he leído algunos han entregado su examen ahí con su comentario, indicando que el tiempo ha sido muy corto, pero como se han dado cuenta, el tiempo es suficiente. Son 5 preguntas, prácticamente 9 minutos por pregunta, entonces es un tiempo bastante prudente para haber desarrollado cada pregunta, ¿no? Si les doy más tiempo, obviamente se van a poner a rebuscar, a copiar, a pedir del compañero. La idea era que cada uno pues responda a su criterio, a lo que ha estudiado y a lo que ha entendido. Inge, una consulta. En su Excel, ¿podría mostrarlo de nuevo? Ya.
¿Por qué en el B3 es 00 en el IMD del 2025? El B3. Ajá, en el símbolo B3, ahí en ese cuadro. No, en el ESAL. Acá. Allá, es que no hay ningún B3. Todos son B2. B2. No hay B3. Bueno, esto lo pude haber ocultado o eliminado, ¿no? Como tenía la hojita, pero no he considerado ningún B3. Todos son B2. ¿Los Acá B3 están. en qué clasificación están? Son buses de 3 de eje Trident. Ya, son buses de eje Trident. En este caso, el ejemplo solo son buses de eje tándem nada más. De doble eje con 2 ruedas. Ya, por eso es que le he puesto 0. Por eso no hay nada. No suma nada. Solamente es el B2, que es 57. Este 57 está acá. ¿Ya? Ya, jóvenes, entonces continuamos. Ya que no hay más preguntas. Ya, esta segunda parte vamos a ver ya específicamente. Bueno, antes de pasar, me acabo de acordar, ustedes tienen un trabajo que entregar el 10, ¿cierto? El 10 de septiembre. Ingeniero, no es el 14. El 14 es ingeniero. La otra semana, ingeniero. ¿El 14? Es el 14. Sí, ingeniero, es el 14. Pero podría ser 15. Ya, Diana. Ya, Diana, ya. Ok, era el 10, ¿no? Creo que me pediste para modificarlo. Ahora que recuerdo. Ya, para el 14, es decir, la próxima semana. Ya, entonces, ese día igual, ahí está el enunciado, ya saben que tienen que sustentar, bueno, un alumno por grupo, explicar cómo han desarrollado el trabajo de manera rápida y sus cálculos que han realizado. Nada más, básicamente eso. No quiero saber otra cosa más. No quiero saber simplemente cómo han hecho su trabajo y qué aspectos, qué consideraciones han tomado en cuenta. Esta segunda parte vamos a ver ya aspectos de diseño, básicamente. Diseño de pavimento flexible y pavimento rígido. Ambos tipos de pavimento. Antes de empezar a ver el pavimento flexible, vamos a ver un poco de afirmado. Ya cómo se calcula el espesor de un afirmado. ¿Quién me puede decir a qué hace referencia el afirmado? Levante la mano. Luigi. Sí, ingeniero, buenas tardes. El afirmado puede ser una mezcla granular que puede ser, por ejemplo, 80-20 o 70-30, es decir, 80% de hormigón y 20% de tierra roja, o de repente puede ser 70-30. Creo que Ya. esta clasificación se mide de acuerdo al diseño de mezcla previamente ya definido de acuerdo al estudio de canteras. Así es, Luigi. Ya, muy bien, Luigi. Sí, efectivamente. ¿Alguien más que tenga otra idea? Ingeniero. Similar. José. José Pardo. Sí, ingeniero.
el afirmado es una capa que está compactada con material granular, ¿no? Que es natural, proveniente de las canteras. Este material granular tiene un gran porcentaje de agregado fino y agregado grueso. ¿Para qué sirve? Sirve para que esta cantidad de material cohesivo permita mantener unidas a las partículas. Por ejemplo, si es un material arcilloso. Gracias, ingeniero. Ya, ok. Ok, José Pardo. José Pardo y Paul Valencia. Efectivamente, los dos tienen razón. Como dijo José, es un material, bueno, el afirmado puede ser de un material de cantera natural, es decir, que se encuentra tal cual brindado por la naturaleza, o como también puede ser, como dijo su compañero Paul, que puede ser una mezcla también de tierra roja, que podría ser un material limoso, una arcilla limosa, o también o que se puede mezclar con el agregado fino, el agregado grueso, con el hormigón, de tal forma pues que podamos obtener un material que pueda ser compactado y que pueda utilizarse como una capa o una superficie de rodadura específicamente, ¿no? Entonces, el afirmado pues es una capa de rodadura que necesariamente no, sobre ella no está pues un pavimento, ¿no? Un pavimento flexible o un pavimento rígido. Como ya habíamos visto también anteriormente, si no me equivoco, el afirmado también puede ser reforzado, ¿no? Con un líquido asfáltico, o también se le puede pues mejorar con cemento o con cal. Pero básicamente eso es para relleno. Normalmente a los afirmados se le agrega pues una capa o un líquido bituminoso, asfalto, de tal forma que tenga una mayor duración. Normalmente pues el afirmado, lo que nosotros conocemos, vendría a ser la base granular. La base granular de los pavimentos en el paquete estructural, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula este espesor? Como antes de pasar al espesor, comentarles que el uso del afirmado específicamente se da pues en caminos vecinales, ¿cierto? En caminos vecinales, también podría ser de repente en zonas pues alejadas, sobre todo, donde de repente no hay mucho tráfico, pero que sí necesariamente se requiere de un camino o de una superficie pues de rodadura para que las personas puedan sacar pues su mercadería y hacer todo su movimiento pues económico, ¿no? De ciertas comunidades o ciertos pueblitos que existen en las zonas más alejadas. Entonces es ahí donde se utiliza bastante los afirmados. No es muy costoso, pero que tampoco es muy duradero. No te dura mucho el afirmado.
el afirmado también te acepta, pues, o recibe carga pesada como carga liviana. Entonces, esas son las características, los usos de los afirmados. Ustedes de repente que han ido a las canteras, ahí habrán visto bastantes caminos vecinales que están compuestos pues de este afirmado, ¿cierto? Entonces ahí ustedes habrán podido ver que los afirmados en algunos casos están bien conservados, en algunos casos ya están deteriorados y que necesitan mantenimiento. Entonces, el afirmado sí necesita bastante mantenimiento. Mantenimiento constante. Lucas. Ingeniero, bueno, o sea, con respecto al mantenimiento, ¿cada cuánto tiempo? ¿O eso va a depender? Ya, va a depender, va a depender del tráfico que pueda tener esa carretera o esa trocha, ¿no? De repente, a ver, un ejemplo. En Curimana hay bastante de eso. Por ejemplo, ustedes que han ido a la cantera, no sé si habrán llegado a la cantera de Mérida o de Cambio 90. De Cambio 90 para llegar a la vía principal, a la carretera principal de Neshuy a Curimaná, más o menos es 3, 4 kilómetros. De Cambio 90 a la carretera Neshuy a Curimaná es 3, 4 kilómetros. Es un camino vecinal. Entonces ahí se extrae bastante lo que es el hormigón. Entonces cuando hay bastante flujo de los volquetes, obviamente ahí el afirmado se va a deteriorar más rápido, ¿no? Entonces va a haber épocas en que se extrae en mayor cantidad el hormigón y es ahí donde el afirmado no te va a durar mucho. Normalmente he visto 1 año o 2 años te puede durar un afirmado. Bien, se podría decir con bastante uso, un afirmado te dura 1 año. Con poco uso, pues, es decir, que no haya mucho tráfico, de 2 años un poquito más, ¿no? Es variable. Esas cuestiones hay que tomar en cuenta. Ya jóvenes, con respecto al afirmado. Sí, ingeniero, gracias. Ok. Acá tenemos la fórmula para calcular el espesor de un afirmado. E, que es espesor de la capa del afirmado en milímetros, está en función del CBR de la subrasante, como también está en función del número de repeticiones o el eje equivalente para el carril de diseño. Entonces, para yo poder diseñar pues un afirmado, ¿qué tengo que hacer? Acá tengo 2 puntos que me pide que esté en función la fórmula para calcular el espesor. ¿Qué me puede decir? ¿Cómo yo obtengo este CBR? ¿Quién desea participar? ¿Qué tengo que hacer si me dicen, ¿sabes qué, ingeniero? Tú que has egresado de la UNO, te vas a trabajar a la municipalidad de Padre Abad, te dice, quiero hacer un camino de Chiringal allá, de Chiringal hasta tal pueblito, tiene 3 kilómetros. Ya, ingeniero, quiero hacer el afirmado, ¿cuánto de material necesito? ¿Y qué haces ahí? ¿Qué hacen? ¿Quién me da una idea? Lo que piensen, lancen su idea. Hugo, buenas tardes.
Ya, eso es uno, también te puede servir, pero si tú ves acá la fórmula, ¿qué te dice la fórmula? ¿Qué necesitas? El Proctor es válido también, pero acá tiene la fórmula. ¿Qué te pide la fórmula? La misma fórmula te dice qué es lo que tienes que hacer. A ver, Bruno. Buenas tardes, ingeniero. El ensayo de CBR. Ya, el ensayo de CBR, ¿cierto? ¿A quién le saco el ensayo? Ahí dice. A la subrasante, ingeniero. Ya, la subrasante, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? Acá te Ingeniero, está pidiendo número de repeticiones, ¿cómo más o menos se le interpreta? el eje equivalente. Es lo que hemos hecho la clase pasada. ¿Cómo yo determino este valor? ¿Alguien me puede decir? Claro, claro, Hugo. Así es, tengo que hacer el estudio de tráfico. Tengo que hacer el estudio de tráfico y calcular el eje equivalente, el ESAR. Esto tengo que calcular, el número de repeticiones. Entonces, hago mi estudio de tráfico de esa zona. Obviamente que como es un camino vecinal, pues no va a haber tráfico en demasía, ¿no? Pero de repente te vas a dar cuenta que la carga pesada es bastante, ¿no? Entonces vas a tener ahí un valor del eje equivalente. Ahora, el CBR, como dijo su compañero Bruno, eso pues tengo que sacar el ensayo, o tengo que hacer el ensayo de CBR en laboratorio de la subrasante. La subrasante, para que no se olviden, es el terreno o el suelo de fundación donde se va a apoyar mi estructura del pavimento. No se olviden eso. ¿Ya? Eso es la subrasante. La subrasante en algunos casos es el nivel de terreno natural. En algunos casos es más abajo, es decir, que tengo que cortar material. Ya puede ser 70 abajo, 80 abajo, 50 abajo de mi terreno natural. Eso no se olviden, la subrasante. Entonces, acá me está pidiendo el valor de CBR de la subrasante. No me está pidiendo el CBR del terreno natural. Eso no se olviden. ¿Ya? Entonces, acá vamos a agrandar un poco más esto para que se vea. Ya, acá está. Ahora, me dice que tengo que tener, para calcular el espesor, el CBR. Asimismo, también tengo que conocer, para el afirmado, tengo que conocer también estas propiedades de mi material. Ya, acá está, por ejemplo, una tablita donde me dice que mi afirmado debe contemplar estas características y de acuerdo a estos métodos de ensayo, de acuerdo a la norma, ¿no? A la ASTM y a la ASTO. Asimismo me indica con qué frecuencia
voy a realizar el ensayo y el lugar de muestreo, pues, ¿no? Por ejemplo, afirmado. La granulometría. Lo voy a hacer en laboratorio, voy a verificar que este ensayo se realiza en laboratorio siguiendo este método, de acuerdo a esta norma, la C-136, y al método Astos a la T-27. ¿Con qué frecuencia hago este ensayo? Este ensayo lo voy a hacer, un ensayo, o voy a obtener una granulometría cada 750 metros cuadrados. Ya cada 750 metros cuadrados voy a obtener la granulometría. Cuadrado, no, cúbicos es. Cúbicos es. ¿Ya? Metros cúbicos es. Si yo necesito 1500 o 1000 metros cúbicos de afirmado, entonces tengo que hacer 2 granulometrías. ¿De dónde saco la muestra? De la cantera, ¿cierto? De la cantera de donde voy a extraer el material. El límite o los límites de consistencia, también para determinar, no se olviden, la granulometría es para determinar la gradación, ¿ya? La gradación del afirmado, de la base, es decir, cuánto porcentaje tiene de gruesos y finos. Eso también está normado. Hay una norma donde te da 4 tipos de gradación. Está en la norma, en el manual que les he pasado. Ahí lo van a poder ver. Dale una revisada. Les sugiero que le den una revisada a ese manual. Ya, eso. Para eso me sirve la granulometría. Y asimismo para identificar qué tipo de material tengo, ¿no? Los límites de consistencia. Tengo que hacerlo de acuerdo a este ensayo, bajo esta norma, tanto la STM, la ASTO, y este ensayo también lo tengo que hacer una vez cada 750 metros cúbicos. ¿Y de dónde obtengo? De la cantera. ¿No? Acá me dice 2 es el material preparado previo a su uso. Obviamente, si mi afirmado es natural, es decir, que yo puedo obtener los gruesos y finos de manera natural, extraigo una muestra de la cantera. Ahora, si mi afirmado es una mezcla de hormigón con ligante o con tierra roja, entonces también primero lo preparo, hago el batido, lo mezclo, todo ese material, y de ahí llevo la muestra al laboratorio. Luego también tengo que realizar la abrasión de los ángeles. La abrasión de los ángeles viene a ser pues el desgaste, ¿cierto? El desgaste del material. Tengo el método de ensayo, la normativa que debe seguir, tanto ASTO, la ASTM, y este ensayo de abrasión lo tengo que realizar un ensayo cada 2000 metros. En este caso es metros cúbicos. Ya, igualito, cada 2000 metros cúbicos también. Esto igual de la cantera, del material que ya tengo preparado. Del material que tengo preparado, tengo que hacer ese ensayo.
elaboración de los ángulos y según pues acá tengo unos límites que ahorita lo vamos a ver. Primero hay que ver esto. También tengo que realizar el CBR básico, ¿no? Sí, es el ensayo principal. Está el método de ensayo, las normativas y también la frecuencia que tengo que realizar este ensayo. Un ensayo cada 2000 metros cuadrados. Yo tengo que obtener un CBR cada 2000 metros cuadrados. Un CBR de la subrasante. Mi densidad húmeda y la compactación, ¿no? Que vendría a ser el Proctor modificado o el Proctor estándar. El Proctor me pide 1 cada 250 metros cuadrados y la densidad húmeda, la densidad y la humedad, 1 también cada 750 metros cuadrados. Acá se debe manejar estos requisitos o estos límites. El desgaste no debe ser mayor de un 50. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. El límite líquido también, máximo 35%. El índice de plasticidad que debe estar dentro de 4 y 9%. Y el CBR respecto al 100% debe ser de 40% como mínimo. O sea, un CBR mínimo de 40% debo tener. Esos son los requisitos que debo manejar en cuestiones de materiales para firmado. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Está claro? Ingeniero. Levanten la mano si desean preguntar. Ya, creo que está claro, ¿no? Continuamos entonces. Ya, acá vamos a ver un ejemplo que es bien práctico, esto del cálculo del espesor de un afirmado. Tengo una carretera, o en la carretera JU 752, se solicita diseñar el espesor del afirmado considerando los siguientes datos. El número de repeticiones, en este caso es 240.000. El CBR de la subrasante es 10.5 y el CBR del afirmado es 55%. Entonces, tenemos los valores solicitados, ¿cierto? Que me pide el CBR, como dice acá, el CBR es de la subrasante para ambos casos. CBR, y me pide el eje equivalente o el número de repeticiones, ¿cierto? Entonces simplemente, ¿qué es lo que hago? Procedo a reemplazar en la fórmula. ¿Qué es igual mi espesor?
a los 219 menos 211 por logaritmo de base 10 del CBR. Si mi CBR es 10.5%, se coloca tal cual es 10.5%. No divido los 10.5 entre 100, sino se coloca como valor absoluto el 10.5. Y viene la fórmula. Esto lo suma al 58 por logaritmo en base 10 del CBR al cuadrado. Igualito, mi CBR es 10.5. Reemplazo. Y por el logaritmo en base 10 del número de repeticiones, que yo tengo acá igual 240.000 sobre 120. Y desarrollando esta fórmula, obtengo que el espesor es 211.31 milímetros, que es equivalente a 21.13 centímetros, ¿cierto? Y esto pues lo redondeo, ¿no? A 0.21 metros como espesor de afirmado. Sí, José. Ingeniero, esa ecuación te da el resultado en milímetros, ¿verdad? Así es, el resultado en milímetros. ¿Ya? Ok, ya. Esta ecuación te da el resultado en milímetros. Ya, y eso está acá, ¿ves? Espesor de la capa de afirmado, E es igual a en milímetros. Bruno. Ingeniero, una pregunta, ese dato de CPR afirmado, ¿en dónde lo voy a usar? No, esto no se usa acá. Ya, simplemente es un dato que tú puedes tener, pero en la fórmula no se usa. Para calcular el espesor del afirmado no se utiliza, porque ahí simplemente te pide el CBR de la subrasante. ¿Ya? Acá tenemos un cuadrito también de lo que estábamos viendo de los ensayos, tanto para abrasión de Los Ángeles, CBR, límite líquido, índice de plasticidad, equivalente de arena, sales solubles, partículas chatas. Tenemos la norma tanto del Ministerio de Transportes como la norma de la ASTM y la norma ASTO. Y tenemos el requerimiento, ¿no? El requerimiento que debemos cumplir para estos materiales. Para el afirmado, básicamente. Afirmado y bases granulares. Si el lugar está ubicado menor a 3.000 metros sobre el nivel del mar, debo de cumplir todos estos parámetros, ¿cierto? Si es mayor o igual a 3.000 metros sobre el nivel del mar, debo cumplir estos parámetros. ¿Ya? Eso debe cumplir el material para el afirmado. Ahora, de la base granular. Mi base granular, acá tengo un cuadrito también, o sea, del material para la base granular.
también debe cumplir ciertos requisitos. Si mi ESAL es menor a 10 a la sexta, mínimo debo obtener un CBR del 80%. A un 100% de la máxima densidad seca y una penetración de carga de 0.1 pulgada. Si mi ESAL es mayor o igual a 10 a la sexta, o sea, es mayor al millón, como mínimo mi CBR debe ser el 100%. ¿Ya? Eso es para bases. No se olviden. Para bases granulares debo cumplir. O el valor del CBR también está en función o debe cumplir los requerimientos de acuerdo a la cantidad de ejes equivalentes. ¿Ya? Si es menor que el millón, 80% de CBR es suficiente para base. Pero si mi estudio de tráfico me bota más del millón, 100%. Ya, igualito acá. Esto es en cuanto a si yo quiero utilizar pues base granular con de repente material triturado, ¿no? Debo cumplir también ciertas características, ya que está acá. E igual acá. Índice plástico equivalente a arena, sales solubles, durabilidad del sulfato de magnesio. Ya, entonces tenemos esas tablitas que también está en el manual para que es muy importante tener en cuenta esas consideraciones para el diseño. Acá ya viene. Ajá. Eso es en cuanto al afirmado. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con respecto al afirmado? Afirmado, base granular. Ya, esto lo que vemos acá en la diapositiva, bueno, no me voy a cansar de mostrarles, es otra vez pues acá presentándoles la estructura típica de un pavimento flexible o asfáltico, como se conoce. Tenemos la carpeta de rodadura o la capa superficial, que es de asfalto. Esto está sobre una base granular, a la vez sobre una subbase, y todo esto pues está apoyado todo este paquete estructural pues está apoyado sobre la subrasante, ¿cierto? Como se dan cuenta. Mi paquete estructural de pavimento, como les he mencionado, se apoya en la subrasante. Como ya les he mencionado, la subrasante puede ser, en algunos casos, puede ser el terreno natural, como también puede ser el corte, ¿cierto? Si yo tengo, a ver acá. Supongamos que acá todavía no hay pavimento.
esto vendría a ser mi nivel de terreno natural, ¿cierto? En algunos casos, pero es muy difícil que suceda eso, mi subrasante va a ser esto, el terreno natural. Muy difícil va a ser esto, ¿no? Este es mi nivel de terreno natural. Entonces, siempre, pues, cuando yo voy a construir un pavimento, tengo que eliminar primero, ¿no? El material que no es adecuado para la carpeta o para el paquete estructural. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es profundizar, ¿cierto? Profundizo una cierta altura, hago un corte ahí. Entonces, todo ese... Acá yo bajo. Entonces, este corte pues tendrá... Es una altura variable. Es variable. Ya que va a depender mucho pues del estudio de mecánica de suelo, ¿cierto? Para yo determinar dónde o en qué estrato voy a encontrar el nivel de subrasante o en qué estrato se va pues va a ser el material adecuado para yo poder construir sobre este material el pavimento. Entonces generalmente todo esto se elimina, ¿cierto? Todo este material se corta y me queda mi nivel de subrasante. Ya, del nivel de subrasante ya vienen pues la subbase, viene la base y la carpeta asfáltica o la capa superficial o la superficie de rodadura, ¿no? Y cada uno de ellos pues tiene cierto espesor, ¿cierto? Valga la redundancia. Esto tiene un espesor. De acá a acá también hay un espesor X. De acá a acá también tengo un espesor. ¿No? Entonces, ya eso es pues lo que vamos a buscar nosotros diseñar. ¿Cuál va a ser pues los espesores de estas capas que van a conformar todo mi paquete estructural? Todo esto es el paquete estructural del pavimento. Todo esto. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, tengo una pregunta. Sí, buenas tardes. Ingeniero, Te escucho, disculpe. Yamil. Ingeniero, disculpe. En el momento de que se hace la excavación para ir al terreno subrasante, ¿qué se hace? O sea, si al momento de cavar no se encuentra un suelo apto para poder construir encima de eso, ¿se le hace algún tratamiento al suelo? ¿O qué se hace en esos casos?
allá cuando tú estás trabajando y encuentras un material que no es apto, que es inestable. Sí, ingeniero. Ya. Sí, efectivamente. Si bien es cierto, cuando se hacen los estudios, se hacen calicatas, ¿cierto? Hemos visto que se hacen calicatas cada cierta área. Entonces, en algunos casos, los estudios no te van a mostrar, ¿no? Que hay cierta área que de repente el estrato de la subrasante no es el adecuado. No es el adecuado. ¿Ya? Entonces, acá voy a abrir esto. Como también el estudio te puede decir, ¿sabes qué? De tal progresiva a tal progresiva, es un material inestable, te puede decir también el estudio. Pero pongámonos en el caso que ha preguntado su compañera. Estás excavando y supuestamente la subrasante, o supuestamente tú debes ir excavando acá, ¿no? Tú vas a excavar, por ejemplo, supongamos que esto es 2 pulgadas, 5 centímetros, esto que sea 20 y esto 20, 40, 45. Entonces tú estás excavando punto 45. Eso es lo que te dice. Tú debes cortar punto 45 metros, ¿no? Estás cortando y te encuentras un material orgánico, por así decirlo. Encuentras material orgánico. Uy, ¿ahora qué hago acá? Dices, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es verificar si es que ese material se encuentra en todo el ancho de la vía, ¿no? Entonces, ¿cómo verificas? Tienes que, si tú has llegado a los 45 y notas que es material orgánico, tienes que ir abriendo, o sea, con la retroexcavadora o con la maquinaria que estés, vas haciendo pequeñas excavaciones y vas verificando, ¿no? Por acá si es orgánico. A ver, vamos por acá, verifica si es orgánico. Y de repente por el lado derecho ya no es un material orgánico. De repente toda esta zona ya es estable. De repente toda esta zona es estable y solamente la parte del carril central, del izquierdo a la parte central es solamente el material orgánico. Entonces lo que tengo que hacer es seguir excavando. Sigo excavando hasta cierta altura y tengo que eliminar, necesariamente tengo que eliminar este material. Excavar, excavar, hasta encontrar el terreno firme. Hasta encontrar el terreno firme. Yo puedo excavar así. Acá. Y todo este material que ya excavé, tengo que reemplazarlo. Tengo que reemplazar con un material mejorado que pueda de repente yo determinar a través de ensayos que es un material adecuado y me pueda servir como relleno, ¿no? Normalmente acá en la zona pues se utilizan bastante las arcillas limosas
o también se utiliza la greda. ¿Ya? Pero para la greda tengo que utilizar el compactador, que tendría que ser una pata de cabra. Pero en cambio, si es una arcilla limosa, pues usar también un rodillo vibratorio. Entonces, ese trabajo tengo que hacer, eliminar el material y reemplazar por uno bueno. Ahora, si no está contemplado en tu proyecto, necesariamente tienes que... normalmente estas obras de pavimentación, de carretera, son obras bajo precios unitarios. Entonces, si hablamos precios unitarios, quiere decir que te van a pagar por lo que haces. Es decir, si acá tienes una sobreexcavación, te van a pagar por esa sobreexcavación y te van a pagar por ese material de relleno que estás considerando. Ya, eso sí. Ahora, si por A o B de repente, esto es en el caso que no contempla, ¿no? Porque en los proyectos sí se ve que sí contemplan porque han realizado los ensayos, o perdón, las calicatas han realizado y en sus secciones transversales sí lo consideran. Sí lo consideran como mayor excavación. Te dicen, ¿no? En tal progresiva tienes que excavar no 45, sino tienes que excavar, por ejemplo, unos 70 centímetros. Eso es lo que tienes que hacer hasta encontrar un buen terreno. Ahora, si no encuentras un terreno estable, si sigues excavando y sigues encontrando un material inestable, ya tendrías que ver otras formas de estabilizar el terreno, como hemos visto la clase pasada, con cemento, con cal, o también puedes utilizar los famosos geotextiles o geomallas. Puedes utilizar para estabilizar los terrenos. Ya cuando es un terreno orgánico se utiliza los geotextiles cada cierta altura. Es una recomendación ya de los fabricantes. O sea, tú tienes que cortar hasta cierto punto, hasta donde te indique, y de ahí colocar el geotextil e ir rellenando, colocar el geotextil e ir rellenando, pero sabiendo que acá abajo el terreno de fundación no es estable. De repente acá es orgánico, ¿ve? Orgánico y tú sigues excavando y vas a encontrar orgánico. Entonces en ese caso ya no se excava más, sino se utiliza los geotextiles. Excavas hasta este nivel y de acá para arriba ya mejoras nada más. De acá para arriba ya mejoras el material, ¿no? Pones el geotextil y acá rellenas cierta altura. Esto te lo recomiendan las empresas que distribuyen estos geotextiles. No te recomiendan cada 40, cada 30 centímetros, entonces hasta cierta altura y luego ya vas trabajando. Ya, señorita Yamilek preguntó. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, a ver, ahí está levantando la mano Kendi. Sí, Kendi, te escucho. Sí, ingeniero, buenas. Una pregunta, una consulta sería. Sobre lo que está diciendo en el tema de la estabilización del suelo. Mi consulta sería, ¿qué tal funcionaría? Tengo una consulta ahí sobre, es que he escuchado de un maestro de obra que me dice que la geotextil, que es la de 400, más la geomalla biaxial, más la geoweb, o sea, los tres en uno solo, como dice. Y dice que
la GeoWeb no funciona. No funciona como estabilizador. O sea, termina fallando. No sé, esa sería mi consulta. Sí, así como mencionas, efectivamente hay casos en que no ha funcionado y hay casos en que sí ha funcionado, pero lo que prevalece es el funcionamiento. En mayor porcentaje sí está funcionando la geomalla, los geotextiles. Entonces, en la práctica sí está funcionando. Asimismo, también yo creo que tiene que ver de repente el proceso constructivo y también tiene que ver la transitabilidad que pueda tener esa vía, ¿no? Esos dos son básicos para poder determinar si está funcionando o no este tipo de estabilización de suelo con geomallas, con geotextiles. Podría ser, ya Roel. Entonces, eso es lo que te podría comentar. ¿Alguien más desea preguntar? Hugo. Sí, como les había mencionado, la otra forma es pero va a depender, o sea, depende mucho del material que tú encuentres abajo también. Si es un material orgánico, una turba, ¿no? Orgánico, ¿no? Que tú encuentras que es un relleno. Entonces, es muy complicado que ese terreno tú lo estabilices con cemento, con cal o con cualquier otro método. Normalmente ahí se utilizan los textiles, mallas o excavar hasta encontrar un terreno firme para reemplazar. Eso es en el caso de los materiales orgánicos. Pero en otros tipos de material, de repente en arcillas, en limos, en arenas, en gravas, hay formas de estabilizar. Hay un cuadrito que les he pasado, y justamente de eso viene el examen, donde indica, ¿no? Que dependiendo del tipo de suelo, qué producto, o sea, si puedes usar cemento, si puedes usar cal para estabilizar y en qué proporciones, sobre todo, también. Entonces, hay esas maneras también de estabilizar, ¿ya? Pero normalmente si es si es orgánico ya es muy difícil que lo estabilices. Eso tienes que eliminar. Ahora, si tú sigues encontrando orgánico, tienes que ya pues colocar geotextiles. Ahora, geotextiles también se utiliza pues en arenas, en gravas. Funciona mucho mejor que poner geotextil a un terreno, a un material orgánico. Eso sí, definitivamente. Eso es lo que te puedo decir, Hugo. Y Elson. Sí, ingeniero. Tengo una pregunta con respecto a los afirmados. Dime, Elson. Ingeniero, por ejemplo, también se podría utilizar, por ejemplo, lo que son, digamos, agregados como el canto rodado para lo que es la mejora y también proteger las calzadas de las vías, de las vías afirmadas. ¿Cómo? Utilizar el canto rodado. Ajá, para, digamos, proteger la calzada. Para la protección de la calzada, ajá. La superficie de rodadura. Ajá. ¿Se puede Claro, utilizar o no? normalmente o sea, canto rodado. No, lo que se utiliza normalmente en los afirmados es aquí en la zona es el hormigón, por ejemplo. Y el hormigón contiene canto rodado, ¿no? Cierto porcentaje,
no es el 100% canto rodado, pero sí tiene un porcentaje de canto rodado. Es un 30%, 20% puede ser. Pero sí, se utiliza. Es por eso que a esa grava, a ese canto rodado, es lo que se hace el ensayo pues de la oración de los ángeles. ¿Ya? Es por eso que acá te manda a verificar la oración de los ángeles. Porque ese canto rodado que va a estar en la calzada o en la superficie de rodadura, tiene que tener cierta, pues, cierta resistencia al desgaste. ¿Ya, Gelson? Y sí, se utiliza el canto rodado. Ya, no al 100%, pero sí. ¿Ya? ¿Quién más quería preguntar? Inge, ¿hasta qué hora va a ser la clase? Disculpe. 5:20. ¿Podría todavía hacer alguna consulta acerca del parcial? A ver, un ratito. A ver, nos quedamos acá. No, el Calicata. Esto ya hacemos la próxima clase. Ya, dime Andrés. Sí, lo que pasa es que en su ejemplo que nos mostró, o sea, más que todo en la pregunta 5, lo que es el cálculo, en su ejemplo que nos mostró en clase, usted le clasifica lo que es a los micros como un B2, ya, pero en el examen lo clasifica como si fuera parte de vehículos ligeros. Y eso genera un poco de confusión. Y aparte también en el ejemplo que realizó la última clase, a los ómnibus de 2 ejes y de 3 ejes los clasifica como un B3. Eso también genera una confusión en ese aspecto. Sí, sí, había ahí una mezcla, ¿cierto? Ya, qué bueno. Sí, te has dado cuenta. Sí, ingeniero, es como que a la hora, pues, de estar en el examen, como... Ya, pero con respecto al micro, cuando yo les expliqué en la clase, creo que estaba incluido dentro de ómnibus, ¿cierto? Entonces, ya... O sea, en sí micro era B2 en la clase y ómnibus de 2 ejes y de 3 ejes era como un B3. Sí, estaba junto, ¿cierto? Sí, y eso, yo por eso en el examen le tomé como al micro, como si fuera mi B2, y a mi ómnibus de 2 ejes como si fuera un B3. Ah, ya. Y ahí va no hay problema. El cálculo. Ya, no hay problema, Andrés. Voy a considerarlo, no hay problema. Pero quiero ver tu procedimiento, cómo está. Sí, yo lo había considerado como micro, es una cuestión de acá, de fórmula nada más. Pero sí, los micros son vehículos ligeros, ¿ya? Eso sí. Bueno, y en la clase yo lo había tomado como bus B2, ¿no? Entonces, no hay problema ahí. Si me estás haciendo la aclaración, no hay inconveniente. ¿Ya, Andrés? Bien, ingeniero, muchas gracias. Ahí me lo reviso, pues porque en sí, como por el tiempo, no me dio tiempo o sea, por el tiempo del examen no me alcanzó para poder copiar toda la tabla. Yo casi más me fijé en lo que es mi total, que es del ESAL, y ahí ya pues varía en por eso. Ahora, lo voy a chequear pues acá en el Excel. Yo simplemente pongo tus datos y lo chequeo, no hay problema. Pero sí, tiene que haber algún detalle también, ¿no? Sí. Ya, yo lo voy a revisar y voy a tener en cuenta la observación que estás haciendo, no hay problema. Elvis. Sí, ingeniero, buenas tardes. No, mi consulta también era lo que está comentando mi compañero.
Ya. Sobre la clasificación, justo estaba revisando el Excel de ingeniero y sería cuestión de que me lo revises bien de mi examen, porque yo tomé casi igual como lo que explicó en clase, la clasificación. Ah, ya. Ya, está bien, no hay problema. Ya, ingeniero, gracias. Ok, listo. Ya pues. Ya jóvenes, entonces el día de hoy nos quedamos acá en... Hugo, al toque, dime, antes de cerrar. Ajá, ya, está bien, no hay problema. ¿Ya? Ok. Dime, González. Ingeniero, disculpe, es lo que usted dijo, entrega tarde. En este caso yo envié 4 minutos tarde, pero el examen empezó a las 3:45 y terminó, según la plataforma, a las 4:42 y era para que termine a las 4:45. Y yo quise enviar mi examen a las 4:42. 4:40 quería enviar, descargué mi archivo, 4:41 y luego vi en la plataforma 4:42 y ya no me alcanzó el tiempo. Pero lo envié, no lo envié 10 minutos tarde ni nada, o así. ¿Va a haber algún tema de bajo de puntos o algo así? El examen yo he cargado en su tiempo adecuado, en el tiempo que indicaba, ¿no? Las 3:40, si no me equivoco. 3:40 he cargado el examen. 3:45 fue, ingeniero. 3:45 estaba, 3:46 todavía estaba, ingeniero. 3:45. Terminó a las 4. Bueno, son 3, 4 minutos. Sí, yo he puesto ahí entrega tarde para saber quiénes me han entregado después de tiempo. Ya, entonces, voy a ver cómo está su resolución, de todas formas, ¿no? Entonces, quita de puntos no va a haber, ya salvo que por ahí hay alguna copia o encuentre algo similar a otro compañero, ahí sí, pues, ¿no? ¿Ya? Eso sí. Si por Ok, ahí ingeniero, no hay ningún problema. si hay alguien entregó tarde y veo que tiene una respuesta similar a otro compañero igual, ya pues obviamente ahí sí le voy a quitar sus puntos. Ya jóvenes, Ok, ingeniero. entonces, así es. Uy, ¿verdad? No llamé lista. Ya, a ver, ¿cuántos hay? Hay 32. A la siguiente clase. Ya la siguiente clase ya les llamo lista, ¿ya? Se me pasó. Ya jóvenes, ahí les voy a considerar, no se preocupen, está la mayoría, no hay problema. Buenas tardes, jóvenes, nos vemos ya la siguiente clase. Sí, Gracias. ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Inge.